¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, ya lo saben, a su casa del fútbol sevillano, a su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101 después de un fin de semana intenso, que ha sido largo porque terminó ayer lunes con el empate del Sevilla Fútbol Club en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Mallorca. Bajonazo, no nos vamos a engañar, porque el Sevilla sí es cierto que está a 3 puntos de los puestos europeos, pero la oportunidad llamaba a conseguir por primera vez en la temporada 2 victorias consecutivas y sobre todo a dar un golpe encima de la mesa para ilusionar a un estadio Ramón Sánchez Pizjuán que volvió a responder ayer a pesar de ser lunes, pero que se encontró con el jarro de agua fría del empate en el tiempo de descuento. Más felicidad en el Real Betis Balompié, triunfo serio, competente, recordando al Betis de Pellegrini más competitivo, 1-2 ante el Getafe, con un Isco que cuando se junta con Antony sube el nivel exponencialmente del Real Betis Balompié. Un Antony del que tenemos que hablar para saber o no si va a poder estar ante el Real Madrid el próximo fin de semana. El recurso del Betis, ¿qué puede ocurrir o qué puede decir el comité? Va a estar Pavel Fernández con nosotros para contarnos acerca de, bueno, qué piensan, ¿no? Allí en ese búnker que tienen los árbitros y del que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Vamos a hablar con un experto de fútbol brasileño para saber qué se dice del caso Vitor Roque en Brasil, con ese interés de Palmeiras queriendo pagar un pastizal tremendo por Vitor Roque, con el Betis esperando a que le cayera algo de una posible operación, con el Barça que se encuentra con los trámites de la Liga que parecen impedir esa transacción. Y también hay que hablar, por supuesto, está aquí Alvarito Borrego, ahora lo van a ver ustedes esta noche para que nos cuente un poquito de esa información que contó el Desmarque acerca del interés del Betis en hacerse en propiedad con Nathan. Vamos a ver también cómo valoran los expertos en fútbol brasileño esa posible operación. De eso, del maratón, de una posible venta del Sevilla Fútbol Club las próximas semanas. En fin, muchísimos temas. Hay que presentar ya a una mesa de categoría que tenemos esta noche, empezando por Juan Antonio Pineda, compañero de Radio Marca. Pineda, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Un placer volver de nuevo a tu casa. Eso te iba a decir, hacía tiempo ya que no te dejabas ver por aquí. Estaba echándote de menos. Oye, bueno, narraste ayer el Sevilla, jarro de agua fría en toda regla, ¿no? Sí, yo creo que el Sevilla fue mejor en términos generales que el Mallorca en el partido. Lo que pasa es que al Sevilla le falta calidad para definir los encuentros. Tuvo alguna que otra ocasión para meter el segundo. Y luego está el eterno debate que está instalado en la afición, en la prensa, en todo el mundo, ¿no? Si García Pimienta optimiza los recursos o es que directamente no tiene recursos. Luego vamos a hablar de ese tema. Yo creo que ayer, mirando al banquillo del Sevilla, es para echarse a temblar. Lo que tenía en el banquillo había muy poquito potable y sobre todo en este fútbol de 5 cambios, tener una plantilla extensa te da mucha ventaja, y ayer el banquillo del Mallorca era más interesante que el del Sevilla. Es la gran pregunta. La gestión, buena o no, de Pimienta con los cambios. Interesante. Una cosa que cuestionamos también en Manuel Pellegrini, querido Jesús Sevillano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fran. En otras semanas, pero esta vez estamos para hablar de otro Betis, ¿no? De un Betis sí, que encara con ilusión la Conference, por la que os preguntaré también por qué obligaciones tiene el Betis en esa competición, pero sobre todo que no sé si decirte que dio un golpe encima de la mesa en Getafe, pero sí que se reafirmó, era un día para dar la cara y se dio. Sí, porque, hombre, el momento tras la derrota en Vigo fue muy duro, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues el equipo se ha rehecho, se ha rearmado, como se suele decir, ¿no? No se le ha terminado de caer a Pellegrini, quitando, bueno, pues la derrota, la vuelta con el Gante, pero bueno, la eliminatoria ya venía marcada a favor del partido de ida. Entonces, bueno, una racha muy positiva, en la que el Betis debe de, bueno, pues reafirmarse en esa inercia, ¿no? Positiva, se ha metido de lleno de nuevo en la pelea por la sexta plaza, a expensas de lo que puede ocurrir con la Conference, con la Copa del Rey y tal. Y bueno, y mientras la gestión de plantilla, el apartado físico y las fuerzas le den, hay que apostar por esta Conference League, porque es que el Betis se ha plantado a 4 partidos mínimo de una semifinal. Entonces, con el camino limpio, a expensas de esa semifinal, que puede ser con la Fiorentina hipotética, con el que yo creo que hay que hablar de el eso, Chelsea. De eso hay que hablar. De eso hay que hablar, porque tuvimos el sorteo. Yo creo que ha cambiado el panorama completamente del Betis en la Conference. Yo creo que el Betis tiene la obligación de llegar mínimo a semifinales
porque es una oportunidad histórica y porque se lo debe a la afición, que sin duda va a apoyarlo por los campos que toquen, y yo creo que si el Betis no alcanza las semifinales podríamos hablar de un fracaso deportivo, porque la oportunidad es inmejorable, pero hay algunos que no piensan así, hay que debatirlo. Entre ellos lo voy a debatir con mi querido Alvarito Borrego. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Ahora después te voy a preguntar por eso, pero primero, ¿ha encontrado el Betis el camino correcto? ¿Ha vuelto a la senda de ese Betis competitivo de Pellegrini, Álvaro, o tú todavía quieres esperar un poquito más para afirmar eso? A ver, para mí hay un gran cambio y lo comentaba precisamente el lunes con Pineda y en Radio Marca, ¿no? Yo lo vengo diciendo mucho tiempo, el Betis actual será lo que quieran sus futbolistas. Y me consta que ha habido un cambio de rumbo en ese sentido, un llamamiento a la plantilla a velar armas, y lo vuelvo a decir, el Betis de aquí a final de temporada será lo que quieran sus jugadores. Creo que seguir vivo en la Conference League va a condicionar y mucho la temporada en el sentido positivo, porque mientras los jugadores mantengan viva esa esperanza, estoy seguro que ese gen competitivo que no había aparecido durante determinados momentos del curso, ese gen competitivo no se perderá. Y repito, creo que soy muy claro en ese sentido, el Betis llegará hasta donde quieran sus jugadores. Luego podemos hablar de inercia positiva, de cierta mejoría de la gestión de Manuel Pellegrini, sobre todo contra la Real Sociedad, y creo que el otro día al final anular al Getafe es algo que no se habla, pero creo que también hay que ponerlo en valor. Creo que también hay que subrayar la apuesta del club que ha hecho en invierno. No voy a entrar solo en Antony, creo que Cucho, a falta del gol, que es lo más importante, deja aspectos positivos, pero repito, y es que lo vuelvo a subrayar, aunque me repita, el Betis será lo que quieran sus futbolistas. Es una reflexión interesante. José Manuel Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas, Fran. Amigo, ¿eres de los que piensa que el Sevilla no está preparado todavía para pensar en Europa? ¿Eres de los que piensa que al final, yo me incluyo en ese barco, está a 3 puntos, eso está ahí, y hay que aprovechar la irregularidad de la Liga y los puntos, que al final son los que son? Sé que hay otros que dicen que, bueno, ¿cómo va? Lo decía Víctor Fernández aquí la semana pasada, ¿no? ¿Cómo va a aspirar un equipo a Europa que no ha sido capaz de ganar 2 veces seguidas? Es verdad que ayer vuelve a pinchar. No sé si lo achacas al aspecto mental ese de que el equipo no está preparado para Europa todavía, o a los cambios de Pimienta. A ver, bueno, yo creo que partiendo de tu primera pregunta, yo creo que los dos pensamientos son totalmente compatibles. Creo que no es un equipo preparado para Europa. A la vista está, no ha conseguido encadenar 2 victorias consecutivas en Liga a las alturas que estamos, jornada 25 si no recuerdo mal. Son números de equipo que mira más para abajo que para arriba. La bendición para el Sevilla, que se ha encontrado con una Liga que todos fallan, y el empate vale mucho más que en otras temporadas. Al fin y al cabo está a 3 en Europa, a 3 de Europa, y tiene que visitar el campo del Rayo. Es que ganando en el campo del Rayo el Sevilla se adelanta al Rayo. O sea que obviamente va a luchar por Europa, sí, pero que lo va a luchar por demérito del resto y no por mérito suyo también. Y si sigue en este plan, obviamente yo creo que no es que no vaya a entrar, es que no se merece entrar, ¿no? Un equipo que no consigue ganar 2 victorias, no consigue enlazar 2 victorias consecutivas en Liga, no se merece estar en Europa. Fíjate que vamos a empezar por el Sevilla, ¿no? Por lo más reciente. Decía Pineda el tema y es el debate. ¿Tiene García Pimienta, o sea, se equivoca ayer García Pimienta por no cambiar por decisión propia, o es que lo que tiene no mejora a lo que hay en el campo? Sin duda un debate interesante. Yo desde luego ayer, cuando palpaba el sentir del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el enfado con el entrenador, el enfado con el entrenador era importante, porque estaremos de acuerdo en que la tendencia del equipo en la segunda parte se veía que abajo. Es verdad que tuvo un tramo en el que pudo sentenciar el partido y dirá Pimienta, oye, si llegan a enchufar a alguno de los delanteros no estamos hablando de esto, pero claro, eso siempre son supuestos en el fútbol. No tuvo un tramo en Sevilla en el que pudo matar el partido, pero es verdad que en los últimos 15-20 minutos el equipo se echa atrás y tanto va a Alcántara a la Fuente que al final se terminó rompiendo en el tiempo de descuento. Quiero que escuchemos a García Pimienta. Preguntaba Edu Saniña si estaba contento, satisfecho por la gestión en los cambios. Escuchamos al entrenador del Sevilla y debatimos quién fue el responsable de ese sabor amargo que quedó ayer en el Pizjuán.
Tras el partido está contento con su gestión de los cambios. El Mallorca los ha hecho rápido, ha acorralado al Sevilla y al final ha acabado encontrando el premio. Y el Sevilla, que se ha dejado 2 cambios sin hacer, no sé cómo ha visto esos cambios durante el partido. Siempre lo digo yo en rueda de prensa. Es muy difícil entrar desde el banquillo cuando el partido está en movimiento, está funcionando. Creo que el equipo estaba bastante bien. Es cierto que los últimos minutos, que es cuando hemos hecho los cambios, necesitamos ese refresco. Por eso ha salido Agumé por show, que tenía los gemelos un poco cargados. También después Juanlu, Rubén Vargas, que ha hecho un buen esfuerzo, y a ver si con eso queremos capaces de encontrar alguna superioridad, que creo que en alguna conducción lo ha hecho bien. Pero bueno, al final los cambios siempre que se intentan hacer es para intentar mejorar el equipo, y he considerado que era la mejor manera. Ahí estaban las palabras de Pimienta. Pineda, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que ayer al entrenador solo se le puede achacar, en mi opinión, que a raíz del triple cambio del Mallorca, que se revoluciona el partido, podía haber hecho algo para al menos parar el encuentro, al menos parar. Otra cosa es que el cambio le hubiera dado resultado deportivo, porque mirando, por ejemplo, ayer los banquillos, la realidad es que el Sevilla solo tenía un jugador interesante, que era Yuque. El resto son futbolistas o bien de la primera plantilla, que están totalmente defenestrados, como el caso de Marcao y de Suso. Defenestrados algunos dicen por el entrenador, yo creo que ellos tampoco ponen mucho de su parte, y luego jugadores de la cantera, Antonetti, Manu Bueno y Dumbo, que tampoco pueden aportar mucho. No voy a mencionar a Gudel, porque Gudel lleva 2 semanas tocado y no estaba disponible. Por tanto, con esos ingredientes es muy complicado ser competitivo en las segundas partes. Y luego, además, a veces se nos olvida que el Sevilla, por ejemplo, por comparar con el Mallorca, que es un rival directo, el Mallorca ayer tenía en el banquillo a Prats, tenía en el banquillo a Larin, tenía en el banquillo a Chiquiño, que no es delantero centro pero es atacante, y tenía como titulares a Murici y a Sano, que son 2 atacantes. 5 atacantes en la convocatoria. El Sevilla ayer jugó con Isaac Romero y en el banquillo tenía Antonetti, que es un chaval del filial que apenas ha contado. Por tanto, con una plantilla con un solo delantero de la primera plantilla, por circunstancias, por lo que quieras, por lesiones, es muy complicado competir casi con cualquier rival. Por tanto, creo que antes de culpar o señalar al entrenador, hay que ver los ingredientes con los que cuenta Pimienta, y con esos ingredientes es muy complicado sacar los partidos adelante. Sí, es que esa es la clave, compañero. Es que el entrenador mira lo que tiene al lado o detrás, si está de pie en el área técnica, y se tiene que echar a temblar. Y el mensaje que él da de es muy complicado entrar desde el banquillo, puede sonar a excusa, pero yo creo que eso lo dice para no expresar públicamente los problemas que está teniendo para conformar onces y convocatorias, para no formar otro incendio como el que formó hace 2 semanas. O sea, que sigue pensando lo mismo, Sevi, sigue pensando lo mismo que pensaba hace 2 semanas, no se ha arreglado nada, pero lo quiere camuflar un poco en el mensaje. Correcto, a mí me da esa sensación. Para mí lo que está haciendo Xavi García Pimienta en el Sevilla, y lo vuelvo a decir, es un milagro, es decir, sobre todo numéricamente hablando, por puntos. Y en algunos es que el Sevilla partidos, está ahí, y por eso lo digo, y en algunos momentos también por sensaciones. Para mí lo que del entrenador catalán es un auténtico milagro, y que no tiene los mimbres necesarios para, bueno, al final, pues todos podemos pensar, el Rayo se puede caer, el Mallorca se puede caer, el Getafe se puede caer. Son muchos equipos los que están ahí y tienes que competir por puestos europeos con un Betis, con una Real Sociedad, que están más acostumbrados a estas lides y sobre todo en los tramos finales de los campeonatos a puntuar en pos de esos objetivos. Necesita mimbre, y yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que pasa que, como hace ya 2 semanas, creo, o 3, formó el incendio que formó cuando cerró el mercado. Ahora lo ha dicho Ahora lo ha dicho, pero de manera más sutil, es mi opinión. Yo es que os digo una cosa, voy con Alvarito y José Manuel. Yo estoy en tu opinión. Yo he elogiado muchísimo desde el principio a Pimienta. Me parece que está haciendo un gran trabajo. Me parece que está haciendo un gran trabajo en el Sevilla. Que es difícil, como decía Pineda, lidiar con una plantilla que bueno, la plantilla que se ha quedado ahora, yo creo que todos coincidimos que esto es caso no lo siguiente, ¿no? Claro. Porque es verdad que lo que tiene en el banquillo es lo que tiene. Aunque yo también creo que ayer yo eché en falta un poquito más de mordiente del entrenador. En esos 15 últimos 20 minutos, si dice Pineda, es verdad, lo que miras en el banquillo es lo que hay, pero
es que no vi mano de entrenador ayer para intentar amarrarlo, ¿sabes? Tú intentas amarrar el partido, haces un movimiento o buscando algo, ya sea, oye, intentar matar el partido 2-0 y dices, oye, mi intención, el Mallorca se viene arriba, bueno, vamos a meter a un atacante a ver si puedo aprovechar y matarlo. Te empatan. Bueno, tú has intentado algo, te ha salido mal. Pero no vi intentar nada a Pimienta ayer y me decepcionó, Álvaro Borrego, no sé si tú coincides, me decepcionó el no dar esa mano de entrenador, que no se notara esa mano de entrenador en los últimos minutos para intentar amarrar 3 puntos que eran fundamentales y que todo el mundo estamos viendo que el Mallorca es que estaba apretando cada vez más y que podía pasar lo que pasó. A ver, partiendo de la base que yo siempre he dicho que para mí García Pimienta, aparte de no ser o no creo que sea un entrenador capacitado para equipos grandes, porque es la realidad, ¿no? En la actualidad el Sevilla, o eso dicen los números, no lo es. Y creo que ha tenido grandes lunares o máculas a lo largo de la temporada. Creo que el Sevilla ha perdido partidos por la gestión del entrenador y, oye, creo que también ha ganado partidos por la gestión del propio entrenador, sin entender excesivamente que haya mejorado en concreto algún futbolista. Creo que la gestión, sobre todo en la primera mitad de temporada con Isa Romero, no fue buena. Las probaturas con Juanlu le han funcionado en relativa medida, pero también tengo que defender el discurso de lo que decía Pineda, es que ayer tú hablabas de mano de entrenador para amarrar el partido, pero es que quizás la opción más fiable era la de Gudel, que es un chico que viene arrastrando una lesión o unas molestias 3 semanas, ¿no? Agumé, un futbolista que ni fu ni fa, Suso, no sé si es por gestión de club, por decisión del entrenador o por, lógicamente, él mismo que a día de hoy la mente quizás no la tenga puesta en el terreno de juego. Entonces eso es complicado de gestionar. Yo hablabas antes de Víctor Fernández y es que yo creo que anoche lo escuchaba anoche y dio con la clave, ¿no? Es que el Sevilla es un club completo de medianías, o como yo digo, ¿no? Que en prácticamente ninguno de las áreas tienes élite, no la tienes en el consejo, no la tienes en la dirección deportiva, que por cierto leía un dato esta mañana, creo que el último delantero fichado que metió un gol en el Sevilla fue Rafa Mir, ¿no? Que llegó en 2021. Luchar por Europa en esas situaciones es muy compleja, en una plantilla que para mí no es tan mala como la pintan. Yo creo que una plantilla que tiene hombres como Badé, Saúl, es decir, el propio Luque Bacchio, yo creo que Rubén Vargas que ha venido para aportar, no es del todo mala, pero como decía José Manuel, es que el Sevilla está vivo por demérito de los rivales, no por méritos propios. Y ahora el calendario se empina, ¿eh? Ahora viene Vallecas y luego creo que son Atleti, Real Sociedad, Derbi y Atlético de Madrid. Y luego, por si fuese poco, el Valencia, que seguirá ahí jugándose la vida. Es una situación compleja y oye, creo que ayer el Sevilla fue mejor, mereció los puntos, pero esto es el fútbol, ¿no? Cuando no aprovechan las que tiene, luego de nada vale lamentarse. Al final es que yo creo que la noche de ayer en el campo del Sevilla ya se ha vivido demasiadas veces esta temporada. O sea, es un equipo que la primera parte es buena, porque la primera parte del Sevilla es buena, dentro de las limitaciones que tiene la plantilla, y que no va a ser un equipo que sea el que más te vaya a generar del mundo. Es buena, tiene ocasiones, tiene llegada, te encuentras con el gol al final de Quique Sala, que parece que te vas al descanso un poquito con otra actitud, pero es que siendo el Mallorca mejor en la segunda mitad, tú no puedes volver a perder puntos, porque lo que pasa ahí es que el Sevilla pierde 2 puntos, obviamente. Tú no puedes volver a perder 2 puntos por un error propio. Que son tantos errores propios. Y al final, anoche lo estaba hablando con José María López precisamente en rueda de prensa, porque estaban allí los compañeros quejándose de los cambios de Pimienta, que no había metido mano, y al final esto se resume a que si Nilan sale bien en esa última jugada y le mete un puñetazo al balón, hoy estamos hablando que qué bueno es el pero y la de Isa Romero, por ejemplo, el rendimiento que saca. Entonces, claro, ¿qué problema hay? En mi opinión hay un problema de calidad de futbolistas. Claro, ese es el tema. O sea, es decir, tenemos que intentar analizar. Ya sabemos todo que si hubiera habido una jugada, podría haber cambiado el partido. Si marca Isa, Luque Bacchio también estuvo en el segundo tiempo. En fin, que si Nilan acierta y no está mal ahí, el Sevilla gana, eso lo sabemos. Ahora bien, el tema está analizando el partido en concreto ayer, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que si hablamos del tema general, estamos hablando de que yo creo que la mayoría estamos más en lo que decía Sevi, del milagro de Pimienta, como tiene el Sevilla ahora, que la capacidad que tiene el Sevilla para estar donde está. Pero la cuestión es ayer, la oportunidad que tiene el Sevilla, si el entrenador podía haber hecho
algo más para que el partido no adquiriera esos derroteros que adquirió en los últimos 15 minutos? O como decía José Manuel, es que el fallo de Nyland viene porque el portero no es lo bueno que tenía que ser, si Sá Romero no marca es porque los delanteros no están en los finos que tienen que estar. Yo me reitero, es que el entrenador... La calidad, tú estás en el barco de José Manuel. Yo, además creo que ha dado una clave interesante. Aparte del banquillo, si tú los titulares tienes un 11 reconocible, un 11 más o menos aceptable, pero te falta calidad en las áreas, el portero comete un error porque en esa salida tiene que salir de puños y los delanteros no tienen el acierto para poner el segundo tanto, eso tampoco se le puede poner en el debe del entrenador. Por tanto, es una justificación o un motivo más para decir que el entrenador tampoco tiene demasiada responsabilidad, más allá de que al final no deja de ser el principal cargo en el tema deportivo. Pero que, claro, si los delanteros no meten goles, si el Sevilla falla atrás de vez en cuando y si luego en el banquillo no tiene alternativas, poco más se le puede pedir a García Pimienta. Y hay además una cosa que es clave, estamos ya prácticamente en el mes de marzo. Si tú le dices a los dirigentes del Sevilla que el Sevilla va a tener esta cantidad de puntos en agosto, en septiembre, se lo dices, que va a estar a 3 de Europa, a 9 del Valencia, que es lo más importante, a 9 del Valencia, ya te digo yo que en el club, dirección deportiva, directiva y absolutamente en todos los estamentos lo hubieran firmado con sangre. Por tanto, creo que el rendimiento de García Pimienta está muy por encima de lo esperado, tanto por el club como por parte de la afición. Entonces os pregunto, antes, que no se me vaya a olvidar, importante, porque ahora viene la pregunta, una de las preguntas claves del bloque del Sevilla, ¿no? Es decir, ¿qué va a depararnos el futuro más próximo? Bueno, quitó una junta extraordinaria de accionistas a final de marzo, que de eso hablaremos luego, ¿no? Pero en lo futbolístico, ¿tiene el Sevilla posibilidades reales, lo decía Alvarito Borrego, con el calendario que tiene de apostar por Europa? ¿Va a aprovechar esa irregularidad que hay en la Liga? ¿Es que el calendario va a devolver al Sevilla la realidad que tiene y ahora con los partidos más difíciles va a caer? Eso lo pregunto enseguida. Antes, consejo importante. O realidades, que diría don Manuel. ¿Y qué esa mejor inmobiliaria de Andalucía? No, esto es una cuestión que no se debate. Lo ven ustedes al comenzar nuestros programas porque los amigos de Iquesa nos acompañan con categoría máxima y además estamos en fecha, en fin, uno está pensando en la playa o está pensando en cambiar de casa por aquí. Da igual. Da igual el aspecto. Iquesa, mejor inmobiliaria de Andalucía. Ahora sí, ya que todos sabemos lo que tenemos que saber. Sebi, empiezo por ti. Decía Alvarito lo del calendario. Sí, es que es muy complicado. ¿Qué vamos a ver ahora? O sea, es decir, ¿qué esperas del Sevilla teniendo en cuenta el calendario, teniendo en cuenta la plantilla que estamos hablando, perdón? ¿Cómo está Pimienta con el club? Que eso es otro tema que yo creo que la siguiente semana daba esto una clave muy interesante. El mensaje de ayer de, bueno, los cambios cuando se hacen cuando mejoran. Si lo que tengo es el TVO, pues no puedo mejorar nada, claro. No se hacen cambios, ¿no? Claro, lo dicen perfectamente. Claro, exactamente. En otras palabras, don Xavier, pero que está transmitiendo es eso. Claro. Sebi, ¿qué esperas del Sevilla? Bueno, a ver, es que ya lo ha dicho Alvarito, ¿no? El calendario es complicado. Es que son 2 salidas consecutivas. Vallecas y Real Arena, creo que es, sí, la Real Sociedad. Pero la Real viene de competir en Europa. A lo mejor el Sevilla puede aprovechar esa circunstancia. A ver, está claro que con el calendario tan complicado que tiene el equipo, a ver lo que puede conseguir, ¿no? Yo creo que plantearse a lo mejor un número de puntos, pues quizás no. Aquí yo me voy a agarrar a la filosofía Cholo, partido a partido. Es que a lo mejor el Sevilla es capaz de ganar en Vallecas. Y la semana que viene estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro, pero es que diferente. Entonces, Pineda, a mí se me viene a la cabeza, digo, bueno, sí, Sevilla puede ganar, efectivamente, ¿no? Puede ganarle al Rayo, pero oye, si es capaz de ganarle a todos esos equipos, a lo mejor la plantilla no está mala, dirán algunos, ¿no? Entonces, la cuestión es, si creemos que la plantilla del Sevilla no da el nivel y que por eso, entre otras cosas, ayer cae, viendo el calendario que decía Álvaro Borrego, ¿tú crees que el Sevilla va a caer o tiene capacidad para aguantar ahí? Yo es que no soy adivino. Yo creo que el Sevilla es peor plantilla que casi todos los competidores por Europa. Es peor que el Villarreal, es peor que el Real Betis, es peor que la Real Sociedad. Y habría que medirlo con el Mallorca, con Osasuna, con los equipos que están ahí merodeando en esa zona media de la tabla. El calendario, es que el Sevilla está demostrando que juega mejor fuera de casa que en casa, ¿no? Lleva 4 partidos en casa que no es capaz de ganarle ni al Valencia, ni al Español, ni al Mallorca, ni al Barcelona. Eso es preocupante. Ahora está jugando mejor fuera.
Y yo es que creo que el calendario tiene un poco de trampa, porque jugar, por ejemplo, con la Real y con el Athletic Club de Bilbao, que vienen de jugar contra el United y con la Roma, que son dos enfrentamientos que le van a mermar seguro. Sí. Ya sabemos aquí lo que quema la UEFA, que lo hemos visto en el Sevilla, ¿no? Que jugar el jueves por la noche, el domingo te penaliza. Creo que el Sevilla puede utilizar también ese argumento para intentar rascar algún punto con el que a priori no se cuenta. Por tanto, vamos a ver, ¿no? A priori sobre el papel, para mí el Sevilla no va a llegar a competir por Europa, pero mientras numéricamente los números le respalden, ¿por qué no? Bueno, yo es que estoy totalmente seguro que se va a encontrar unas 2, 3 o 4 ocasiones como la que estábamos todos pensando el lunes por la tarde. Si gana este partido se mete ahí el Sevilla. Y vuelvo a reincidir en lo mismo, más allá del Sevilla por el demérito de los equipos que están ahí. No veo al Rayo Vallecano siendo un equipo muy fiable, y eso que ha tenido un arranque de año muy bueno. No veo a la Real Sociedad siendo un equipo fiable, y eso que seguramente de todos los equipos que está allí esté en la parte de arriba junto a Betis y Villarreal, sea el que mejor plantilla o el que la plantilla más completa tenga y sobre todo trayectoria europea tenga. No veo a Mallorca siendo un equipo fiable, que ahora ha remontado un poco, pero empezó el año horroroso. No veo a Osasuna siendo un equipo fiable, no veo a ningún equipo fiable. Entonces, claro, si el que le va a quitar la plaza europea al Sevilla es un equipo que se presenta en el campo del Sevilla, como lo hizo el Mallorca la primera parte, pues a mí lo que me hace pensar es que va a tener muchas más oportunidades de volver a meterse arriba, muchísimas más. Ahora, que yo creo que pueda meterse en Europa, a mí me deja muchas dudas, porque al menos de todas las ligas que venimos hasta ahora, el que se mete en Europa tiene que mostrar algo de fidelidad, y ahora el Sevilla no lo ha demostrado. Pues yo te digo una cosa, José Manuel, y enseguida va a rematar Alvarito Borrego. Si hablamos de que el Sevilla va a tener más oportunidades, contando con el nivel que hay en el resto de equipos, y tiene la plantilla que tiene, yo creo que entonces si no consigue, o sea, si se cayera el equipo, yo creo que está en el debe de Pimienta, porque yo creo que el equipo no ha llegado a creerse esa posibilidad. O sea, ayer, en el primer tiempo, sí me da la impresión de que dicen, oye, tenemos que ganar, además lo decía Carmona al final del partido, Badé, estamos jodidos porque hoy era un día, lo sabían. Yo creo que en el primer tiempo sí, pero que yo creo que el equipo necesitaba un respaldo mental del entrenador, un movimiento, algo, porque se cae en los últimos 20 minutos. Pero Pimienta en la previa es la primera vez que habla de ganarle el gol a verás a un equipo que está metido en Europa. Por eso te digo, o sea, el paso estaba dado. Yo creo que la clave es si está preparado, o sea, si el equipo está preparado o no. A la vuelta de publicidad nos lo cuenta Alvarito Borrego. Seguimos aquí en Grada 101, después de una pequeña pausa publicitaria vamos a dejar a Alvarito Borrego para que rematara el tema del Sevilla. Enseguida está con nosotros Pavel Fernández para que nos cuente si es posible que Antony juegue o no ante el Real Madrid el próximo fin de semana. Es muy poquito, pero antes, Alvarito, hablábamos de la figura de Pimienta. Yo te pregunto, bueno, te hago dos preguntas. La primera, con lo que estamos hablando, si ves al Sevilla capaz de estar peleando ahí, hemos dicho que está la plantilla, el entrenador, y después, el palo del entrenador ayer de nuevo a la directiva es curioso. ¿Tú crees que a este ritmo aguanta Pimienta hasta final de temporada? Pero por desgaste suyo propio, Lo mismo alza la bandera blanca ya, porque yo sinceramente te lo digo, yo lo veo quemado. A día de hoy creo que hay pocos trabajadores en este mundo que renuncien a un contrato y se marchen libremente. Eso lo veo complejo. Te acabas de lanzar un mensaje, aguantas, Xavier. No te desesperes, aguanta un poco más. Y creo que él tiene una carta a su favor o que al menos ha entendido por dónde siente la afición, y creo que él sabe que posicionarse en contra de la directiva, no voy a decir posicionarse, pero que en ese discurso, en esos dimes y diretes o pulsos, él al menos de cara a la galería o de cara a la opinión pública puede salir victorioso, porque es que es verdad, ¿no? A poco que señale la gestión del Consejo, a poco que señale la gestión de la dirección deportiva, va a resultar vencedor, porque es que es muy difícil de empeorar. Y al hilo de lo de Europa, y fíjate que ahora me contradigo un poco, porque entendiendo que la plantilla tiene argumentos suficientes como para en algún momento haberle sacado un poco más de partido, también creo que lo decía Pineda, en este tipo de escenarios hay dos cosas muy importantes: ser decisivos en las áreas, y el Sevilla ni lo es arriba ni lo es en la portería. Entonces eso
aventura un escenario complejo. Yo empiezo... En los partidos de casa, por lo menos últimamente, ha necesitado, y perdona que te haya cortado, Fran, necesita marcar más de un gol para ganar el partido. No, sí. Fuera sí se le está dando un poquito mejor. Es que lo decía Pineda, la estadística en casa sorprende. Además que han venido rivales que no eran, en fin, que eran rivales que eran asequibles. Bueno, el Valencia saca un punto porque Mamardashvili le da por cantar al final, ¿eh? Pero ese partido lo perdió el Sevilla, ¿eh? Efectivamente. Sí, no, y el Español. claro. Es que es lo que hablaba yo antes, de que yo creo de verdad, y creo que ahí Pimienta tiene una parte de responsabilidad, que no creo que el equipo termina de creerse que puede pelear por Europa. Y yo creo que el Betis, se lo creo yo, también ha tardado el Betis en creérselo, pero el partido de Getafe demuestra un equipo que aquí hay que ganar, que tenemos que ganar, que hay que aprovechar esta oportunidad, porque ya había perdido el Betis también varias oportunidades antes. Pues yo creo que el Sevilla todavía no ha dado ese paso de creerse de verdad realmente, mentalmente, que es lo más importante. Después ya el físico vendrá después, de que puede pelear en esta liga tan barata los puestos europeos, ¿no? Y que puede estar ahí en el octavo puesto. Estamos hablando de que si puede haber una plaza más en Europa para la Liga Española. Yo creo que es que hay una oportunidad que perderla sería un auténtico despropósito, y además, eso sí es verdad, me preocupa lo quemado que veo a Pimienta con la directiva, y ya sabemos la que se lió hace 2 o 3 semanas con lo que dijo de la plantilla corta. Ayer, que si los cambios no mejoran lo que hay, no se hacen. Sí, el mensaje se ha modulado, pero que el hartazgo yo creo que está ahí. Bueno, vamos a ver, los resultados serán los que marquen desde luego el futuro de García Pimienta, sin duda. Al igual que los resultados están marcando la nueva senda del Real Betis Balompié. Pellegrini tuvo momentos críticos, pero parece que ha reconducido el barco. No sabemos si por su labor con los jugadores, de sobra ya demostrada en otras temporadas, o porque, como decía Álvaro Borrego, pues los jugadores se han puesto a jugar. El caso es que hay uno que está destacando por encima de todo: Antony, siendo decisivo en todos los partidos, el líder del Real Betis Balompié, probablemente, no sé si atreverme a decir en todas las ligas, pero el mejor fichaje, uno de los mejores fichajes invernales de la mayoría de ligas, sin ningún tipo de duda. Y ahora bien, la pregunta es, ¿va a poder estar ante el Real Madrid con la expulsión que sufrió el otro día ante el Getafe? Pavel Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Solo me llamas cuando hay jaleo, ¿eh? No me llamas nunca para yo qué sé, para algo bueno, para algo facilito. Tremendo. Un día te voy a llamar para mandarte un paquete de jamón, pero eso cuando llegue el final de la Liga, Pavel, porque ahora estamos inmersos, ya sabes tú que el beticismo está tremendamente preocupado, porque claro, no es lo mismo si juega Antony que si no juega. Te pregunto primero por cómo viste tú la acción, que lo comentaste en redes, pero yo creo que los espectadores de Grada 101 sepan tu opinión como analista arbitral experto. ¿Cómo viste esa acción de la expulsión de Antony? Bueno, creo que es una acción que es verdad que es por detrás, que Antony no tiene opción a jugar el balón, ¿no? Que está muy alejado, ¿no? El balón de poder llegar a ese balón, y que es verdad que va un poquito, pues quizá un poco con demasiada intensidad, ¿no? A esa disputa de balón, sumado a que es por detrás y sumado a que no tiene casi opción a llegar al balón, pues sí que es verdad que la roja quizás no sea un disparate. Yo, para mí no es roja, Fran, no llega a ser roja, sobre todo porque no hay apenas contacto con el jugador, con su oponente, apenas lo toca, yo creo que lo roza incluso. Y como digo, ¿no? Creo que con la amarilla hubiera sido suficiente. Me quedo con un detalle. Bueno, creo que esto lo hemos visto todos. Alberto Rojas iba con la amarilla en la mano, y parece que es el árbitro asistente Miguel Martínez Munera, hermano de Juan Martínez Munera, el que le insta a que saque la tarjeta roja. Si te fijas en la acción, cuando ocurre, Miguel Martínez Munera, el asistente, prácticamente no está mirando ni a la acción abajo. Fíjate cómo aquí en esta toma tiene la vista al frente, y creo que se excede o se toma… Bueno, sí, lo digo bien. Se excede en decirle a Alberto Rojas en que saque la tarjeta roja. Claro, Pavel. Ahora el tema es el siguiente. Yo, desde luego, ahora lo comentaremos aquí en la mesa, pero bueno, yo creo que Antony se equivoca. Además, él, lo estamos viendo en una de las instantáneas paradas, pide disculpas porque se ha dado cuenta que se ha equivocado, pero claro, de que se haya equivocado a que eso sea roja porque finalmente parece que no le toca, hay un trecho, como tú decías. Ahora bien, te pregunto, ¿qué posibilidades le das al Betis de recurrir y que llegue a buen puerto esta acción? No sé si con la redacción del acta, no sé si se puede presentar algún precedente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hay muchos precedentes. Vamos por pasos. El primer paso que tiene que hacer el Real Betis Balompié es presentar una alegación al acta.
Es decir, la sanción todavía no la conocemos, saldrá mañana a eso del mediodía y el Betis tenía hasta hoy a las 2 de la tarde, hasta el martes a las 2 de la tarde para presentar una alegación, repito, a la redacción del acta, no una alegación a la sanción. La sanción no la conocemos, insisto. Entonces, el primer paso es esa alegación al escrito del acta. Es verdad que el escrito del acta pues dice eso, ¿no? Que va con fuerza excesiva, que no tiene opción a llegar a balón. Bueno, fuerza excesiva. Bueno, al final el jugador lo que hace es ir al resbalillo. Creo que el paso más importante para que Antony pueda estar el fin de semana que viene contra el Real Madrid pasa por esas alegaciones que el Real Betis Balompié ha presentado a ese escrito del acta y dependerá mucho de la pericia que tenga el departamento jurídico del club, de cómo presenten, de cómo aleguen y de cómo, insisto, lleven a cabo esa alegación. Mañana a mediodía sabremos si esa alegación a la redacción del acta, insisto, es muy importante esto, la alegación que ha presentado el Real Betis Balompié es a la redacción del acta, no a la sanción. En ese comunicado que hará el Comité de Disciplina mañana a mediodía ya sabremos si, primero, si esa alegación a la redacción del acta ha surtido efecto. Si es así, el jugador no recibirá sanción. Te tengo que decir que suele pasar más a menudo de lo que creemos en que el Comité de Disciplina da la razón a los clubes en cuanto a la redacción negligente de las actas. Más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos. Es decir, el primer paso es ese. Eso es donde el Betis tiene que ahora mismo tener todas las esperanzas, en que el Comité de Competición de Disciplina acepte esas alegaciones a la redacción negligente del acta. Ahora bien, te pregunto, ¿me escuchas? Te pregunto entonces, en ese sentido, tú has visto muchas jugadas de estas. ¿Qué porcentaje, mójate, qué porcentaje le das al Betis de éxito de que Antony pueda estar el fin de semana? Claro, jugadas hemos visto muchas. Lo que no hemos visto muchas son redacciones de acta. O sea, hemos visto muchas acciones como esta, pero redacciones de acta no hemos visto tantas. Es decir, no siempre nos fijamos en qué dice la redacción del acta y no siempre los clubes presentan alegaciones a esa redacción del acta, ¿no? Los árbitros sí que es verdad que van con los pies de plomo, ¿no? Porque al final, cuando llegan al vestuario, tienen imágenes de las decisiones importantes, donde han tenido que tomar decisiones disciplinarias e intentan no meter la pata a la hora de redactar el acta, pero es difícil, Fran, es muy difícil saber qué va a pasar. Insisto, por eso digo que es muy importante la pericia que tenga el departamento jurídico del club a la hora de presentar esa alegación. Es posible, o sea, ¿ves posible que Antony pueda estar hay posibilidades? Cuando esta mañana hemos estado un poco preparando la sección, preguntaba precisamente eso, ¿no? Oye, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué tanto por ciento hay de que le dé la razón al club? Oye, pues quizás no sean más del 40%, pero que existen posibilidades reales de que el Comité de Disciplina dé la razón al club y que dé por buena, o mejor dicho, que no dé por buena la redacción del acta del partido. Te hago dos últimas preguntas, Pavel, y te dejo, que sé que estás muy liado. ¿Sería justo para ti si le retira la roja Antony puede estar ante el Madrid? Sí, completamente. Bueno, creo que todos los análisis arbitrales que he podido leer es que nadie cree que sea roja. Sí que es verdad, y he empezado diciéndote que no era un disparate sacarla. Por eso no entra el VAR. El VAR no entra porque ve que va muy fuerte, que a lo mejor no puede llegar al balón, que tienen malas intenciones, y por eso el VAR no entra al rescate. Pero de buenas a primeras, la roja yo creo que no daba lugar. Te tengo que decir otra cosa, Fran, que a lo mejor esa es tu segunda pregunta. El tema de que realmente si se acaba sancionando al jugador, el Betis tiene una última bala, que es pedir alegar, una vez ya haya salido la sanción oficial, que esto será, como digo, mañana a mediodía. Luego tiene 10 días para poder apelar, recurrir, mejor dicho, esa sanción, ¿no? Y pedir que el jugador tenga una… ¿cómo se dice? Ahora se me dio de la cabeza. A ver si me ayudas tú. La cautelar, perdón, que no me venía a la cabeza la palabra. Correcto, ¿no? Pueden pedir la cautelar, eso sí que ya es muy difícil que ocurra, porque la cautelar solo se concede cuando el Comité de Disciplina ve que hay un serio perjuicio al jugador en caso de no concederla. Entonces es algo difícil que se acabe dando.
Querido Pavel Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre es un placer tenerte aquí, que la gente de Sevilla te vea y además si encima le dices que lo justo sería que le quitaran a Antoni La Roja, mucho mejor. Muchas gracias, un abrazo grande, amigo. Un abrazo, amigo Fran. Grande Pavel Fernández ahí, trasladándonos el punto de vista del comité arbitral, que él desde luego es de los que más cerca lo tiene. Señores, ronda rápida, a ver qué os parece esto. El mundo arbitral es un trámite detrás otro. No, por eso no quiero que entremos ahí. Quiero que me habléis de la acción de Antoni y qué creéis que va a pasar con las alegaciones del Betis y si puede estar ante el Madrid o no. A ver, yo creo que empezando porque Antoni se equivoca, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Oh, había alguno que decía que no. Había alguno, ya uno pone en redes sociales que a mí en directo que se ha equivocado y está Antoni pidiendo perdón con todas las manos, pero bueno. A mí en directo me pareció roja clarísima. El problema es que, claro, luego cuando ves la repetición realmente no le termina. Es que el tema es que yo lo que no entiendo es por qué el VAR no entra si no hay una toma que le toque. Alvarito Borrego, ¿no? Para mí es que es roja. ¿Para ti es roja? Yo es que creo que hemos tan maniatado el fútbol con esto de las cámaras que lógicamente a cámara lenta no lo es, porque es verdad que no le toca, pero yo entiendo que hay que darle naturalidad al fútbol y en árbitro en directo, yo lo vi por televisión y a Antoni se le ve la cara porque hay un mini forcejeo previo, se le ve en la cara, de hecho sprinta para buscar al jugador en una jugada lejos del área con el defensor de Getafe de espalda, sin balón. Yo creo que el árbitro o el linier, el que sea, aquí prima la intencionalidad o la naturalidad de la jugada, que en directo lo considera así, y yo es que entiendo que no lo vea el VAR. ¿Cuál es el problema? La disparidad en el criterio. Claro. Ese para mí es el problema de siempre, que por qué esto sí y por qué sin ir más lejos en el Getafe Betis de la primera vuelta. Creo que hubo una acción similar. La de Bertus con Pellerín. Y que le suelta la pierna. Ese claro. es el problema. Pero es que yo en directo, tal y como lo vi, digo, lo expulsan. Por avanzar un poco en el tema, porque evidentemente dependemos del comité. Antes, por supuesto, Grupo La Negrilla, mecánica rápida y los mejores neumáticos en Sevilla al mejor precio. Saben ustedes que Grupo La Negrilla y Grada 101 van de la mano. Mecánica rápida, recuerden, muy importante, y los mejores neumáticos al mejor precio en Grupo La Negrilla. Pineda, te pregunto, ¿ves cambiado al Betis? O sea, ¿ves a este Betis ya? Yo me atrevería a decir que el Betis tiene la obligación. De ser sexto, porque yo considero que el Atleti y el Villarreal, ya por los puntos que tiene, vale, están por encima. Oye, se puede llegar a ellos, pero es más complicado. Pero el Betis tiene la obligación de acabar en la clasificación por encima del Rayo Vallecano y el Mallorca, porque por plantilla, por equipo, por club y por todo es tremendamente superior. No sé si coincide. Yo lo veo cambiado porque el Betis es mejor que en diciembre. Tiene un jugador que no estaba como Isco Alarcón, que es el mejor futbolista del Betis. Tiene un fichaje que creo que es el mejor fichaje del mercado nacional, que es Antoni. La irrupción de un chaval como Jesús Rodríguez, que tampoco estaba en la primera vuelta, y ha fichado al Cucho, que es verdad que todavía no ha metido goles, pero creo que tiene movimientos muy interesantes, ya, sí. que se asocia bien, que viene a recibir de espaldas, que abre, que además es potente, que sabe más o menos de qué va esto y tampoco está necesitando mucho tiempo para integrarse. Por tanto, creo que con esos 4 futbolistas que te he dicho, que son titulares, no podía contar el Betis de diciembre para atrás. Por tanto, es un equipo diferente al 40-50% y son jugadores que son muy, muy, muy decisivos. Por tanto, creo que el Betis es mejor equipo que en la primera vuelta y ahora lo tiene que demostrar también en la competición europea. Sebi, la competición europea. Antes de hablar de la competición europea, os pregunto a ti y a Álvaro Borrego. ¿Es posible que estén los Celsos ante el Madrid? Bueno, hombre, yo creo que si no ha vuelto hoy y todavía estamos a martes, siendo el partido sábado, complicado. Y si llega a lo mejor es muy justo. Bueno. Claro, contando con que Antoni puede que no esté. Sí, bueno, pero hay otras variantes. Fornal se ha recuperado, puede devolver a su banda natural. Aunque bueno, por izquierda entrando a pierna cambiada es donde mejor lo está haciendo. Puede tirar también del Chimi contra el Madrid y tal. A ver, variantes hay. Otra cosa es que sean igual que Antoni, que evidentemente está demostrado que no. Claro. Pero yo creo que los Celso para la ida quizás de la eliminatoria europea con el Vitoria Guimaraes sí puede estar. A mí contra el Madrid me parece un poco precipitado, la verdad. Y la cuestión será, Alvarito,
como si vuelve a colocar a los Celso en el medio centro, ¿no? Cuando estén recuperados con Anthony Isco. ¿Tú cómo lo ves? Vuelvo a decir lo que dije al principio del programa. En este caso, y también lo creo así, también es cuestión de los futbolistas. Es verdad que es un elemento difícil de conjugar el de Manuel Pellegrini, y muchas voces decían que quizás Isco funcione más por el medio, y es verdad que los Celso cuando más se acerca al área es cuando mejores prestaciones le ofrece al equipo, pero creo que el otro día, después de lo visto en Getafe, tampoco disipe muchas dudas ese escenario, ¿no? Con las dos goles de Isco, que por cierto, si me dejan, me gustaría dar un apunte, porque veía el otro día, veía imágenes de la grada, no voy a entrar en si había ultras radicales, incluso miembros del club de negocios, pero creo que en esta ciudad, ¿no?, a muchas veces se le llena la boca a los clubes, e incluso los vestuarios, ¿no? Hay por ahí fotos de las aficiones y tal, en el Sevilla y en el Betis, y creo que le hacen un flaco favor a los verdaderos aficionados, y al menos en este caso me ciño al del Real Betis, la política reciente del club, ¿no? Creo que por más paños calientes que se pongan, a mi juicio no tiene justificación alguna. Creo que al que de verdad debe primar el Real Betis es aquel que en sus años, ¿no?, estuvo en segunda, estuvo en los años malos de verdad, cuando el equipo incluso ni llenaba el Benito Villamarín. Que quieran, entiendo que todos los clubes tienen intereses personales o que tienen guerras personales, pero al que de verdad hay que primar es, creo que al aficionado de 70, 60, 50 años que ha viajado, y si de verdad quieren defender los intereses de sus aficionados, que por ejemplo se pongan de acuerdo con su delegación del gobierno, a esa a la que se recurren en otras ocasiones, para que por ejemplo haya un recibimiento más cálido. Si de verdad quieren cuidar al aficionado, que abran las puertas de los entrenamientos. Creo que si de verdad quieren cuidar a los aficionados, hay unas declaraciones por ahí de Ramón Alarcón el año pasado admitiendo que se equivocaron en el partido de Alto Ruibal con la política de entradas, y creo que ahora creo que por un puñado de dinero no todo vale. Entonces a veces se nos llena la boca en algún que otro contexto, pero yo te digo no es una adecuado. cosa. Y volviendo al tema deportivo... Antes de que por hacer un apunte de eso, yo no entro en los que... O sea, no entro en los que van, en los que están en la grada, en los que no, en por qué se hace una cosa u otra, pero yo realmente tengo serias dudas de que el Betis llegue a unas semifinales de la Conference League y los que tengan entrada no vayan a ser los que más tiempo... Los que llevan más tiempo, como decías tú. O sea, yo creo que ahí... vamos, no sé, ¿no? Que derivará este cambio de política, los cambios de ahora a quién le corresponden las entradas y quién no, pero el Betis en una semifinal de Conference League, yo creo que el club hará que primen las personas, como decía Álvaro Borrego, han estado en los años en los que había que tragarse. Bueno, sin ir más lejos, los que vieron al equipo que jugó el último partido con el Victoria de Guimaraes. Pero yo, vayan ustedes a esa alineación y alabemos todos a las personas que se vieron aquel partido y que tenían que lidiar con aquel equipo. Yo tengo un criterio diferente al de Alvarito con el tema de las entradas visitantes. Una cosa para mí son las entradas para la final, que creo que ahí no hay ningún tipo de debate, discusión, tienen que ser para los socios más veteranos. Sí. Si hay 15.000 entradas para la final de la Conference, tienen que ser para los más veteranos. Estoy contigo. Pero con los partidos a domicilio, yo ahí no lo tengo tan claro, porque hay gente joven que le cuesta trabajo, que viaja, que va a muchos sitios, y creo que también eso tiene que tener su premio. Entonces, a lo mejor hay una fórmula híbrida, un porcentaje para los veteranos, para los socios, y un porcentaje para la gente que habitualmente viaja, y a partir de ahí que se repartan. Pero siempre darle todo a los más veteranos, para las finales lo entiendo perfectamente, pero para los partidos a domicilio a mí me deja dudas. Un socio, porque me consta que es así, un número alto de abonados en el Real Betis prácticamente no tiene ningún tipo de problemas para acudir al 90% de los partidos, exceptuando probablemente el derbi o algún partido grande. El abonado en general no tiene ningún tipo de problemas, pero sí que el problema es vender una política cuando luego me lo invento, cuando luego hay personas externas o allegadas o lejanas al club que la consiguen por otros cauces. Pasa que eso siempre va a estar el Alvarito y es complicado. Pero no quiero que se nos vaya el tiempo, quiero que hablemos del tema de la Conference. Antes, Nimo Grupo, señores. Nimo Grupo, ahora os voy a dar detalles de Nimo Grupo. Categoría máxima y la fiabilidad en los vehículos. Pero eso ahora será en breve instante. Antes, la Conference League del Real Betis Balompié.
Alvarito Borrego, pregunto, ronda clara y contundente. ¿Hasta dónde tiene la obligación de llegar el Betis en esta Conference League? Entendiendo, y le duela a quien le duela, que el Betis es un don nadie, así lo ha demostrado en Europa, precisamente solo el Real Betis Balompié es capaz de contrarrestar y de cambiar eso. Para mí todo lo que no sea llegar a la semifinal sería un fracaso, porque el Guimarães, entendiendo que ha sido un gran rival en la fase de grupos, se ha debilitado perdiendo tres futbolistas importantes. Y si el Betis de verdad aspira o promete a ser un club grande o a despertar el gigante, como diría aquel, es ahora la oportunidad de demostrarlo. Pineda. Semifinales sin duda, creo que es el momento, ¿no? Es un sorteo más o menos cómodo, tanto en octavos como en los cuartos de final en el cruce que te pueda tocar. El Betis es por plantilla muy superior a estos tres rivales que le van a tocar, el de octavos y los dos que le pueden tocar en cuartos, porque por nivel de plantilla creo que es muy superior. Tiene la obligación de meterse en semifinales y luego ya veremos que si llega o quién le toca, si le toca a las Fiores o no le toca a las Fiores. Pero es el propio Betis el que se puede pegar un tiro en su propio pie por eso que dice Álvaro, que no tiene esa trayectoria, que luego se le hacen muy grandes los partidos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. José Manuel. Semifinales básicamente porque, no te sé un poquito la ironía, pero ya has engorilado a la gente. Ya la gente está engorilada con la Conference, tienes que cumplir. Y eso es llegar mínimo a semis, y si te elimina un equipo, que sea un equipo en condiciones. Sevi. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Lo decía también al principio, es que se ha plantado a cuatro partidos de esa semifinal, ¿no? Y evidentemente, como dice Pineda, por nivel de plantilla, si te vas a la web especializada tipo Transfermarkt, la plantilla más cara de los equipos que hay ahí, Aguelonia y no sé qué otro equipo es el Círculo de Brujas sería el rival de cuartos de final. Es que de los cuatro equipos es el que tiene más valor, ¿no? Con lo cual semifinales, está claro. Es que de verdad. Y luego ya Fiorentina. El que piense que uno, de verdad, el que piense que uno que dice que sería un fracaso que el Betis no llegara a la semifinal, y con el cuadro que ha tenido, con la suerte que ha tenido en el... Pero es que el mantra de la suerte es que este Sevilla si no pasar también sería un fracaso. O sea, es decir, si yo viera a este Sevilla en los octavos de final de la Conference, por lo que se espera este Sevilla que estamos hablando, de la plantilla que tenemos, este Sevilla en los octavos de la Conference, tal como está el Betis, también me parecería un fracaso que no estuviera en semifinales. O sea, el Betis, señores, con este cuadro es una oportunidad histórica. Hay que exigirle al club que se meta en semifinales. Creo que hay aquí... pero que lo que dice Alvarito Borrego es verdad, sí, que el Betis no ha hecho nada en Europa, que si es el momento de hacerlo, claro. si es que se ha puesto ahí la competición, que además no se ha dado la talla en la primera fase, que no se da la talla en el partido de vuelta del playoff. El cuadro, el cruce te pone, todos sabíamos que te podía poner al Chelsea. El Chelsea sí, mejor cogerlo ahora que está desprevenido. No. Chelsea doble partido mucho más difícil que el Vitoria de Guimarães, que lo decía Álvaro Borrego y lo dijo Álvaro Ladrón de Guevara, ha perdido sus tres mejores futbolistas. Sí. Oportunidad histórica del Betis, y todo lo que no sea estar en semifinales de la Conference League sería un fracaso y una decepción tremenda que no se merece una afición, que sí se merece que el club dé un golpe encima de la mesa ya en Europa esta temporada, porque lo tiene todo a favor. Alvarito, quiero que remate en un minuto. Nathan, tú contaste en el desmarque la intención del Betis de ejercer esa opción de compra, 9 millones. Está ahí el club. Así se lo han transmitido al jugador, que es la intención del club. Lógicamente tienen hasta junio para tomar esa decisión o para ejecutar el importe, pero en el club están convencidos de que si el futbolista no se queda, al menos tienen un gran rédito de mercado por proyección, por números, por margen de crecimiento. Sobre todo me dicen que es un futbolista que tiene mucho mercado en la Premier League, están seguros de que pueden sacarle rédito económico. Está cerrado, Alvarito, porque tú eres el que controla la cifra. ¿Serían 9 millones? 9 millones. Eso está pactado ya. 9 millones. 9 millones. ¿Y el Betis está decidido a ejercerlo? Decidido. Otra cosa es que haya un descalabro, que el Betis no tenga músculo económico, pero es que el Betis está convencido de que si no hay rédito económico para mantenerlo en la plantilla, el Betis es una operación para venderlo a corto o medio plazo. O sea, que es que sería una operación de liquidez media, ¿no? Yo creo que evidentemente Nathan, con las condiciones que tiene, y lo a gusto que está él aquí, porque el otro día le preguntaron en la rueda de prensa previa a la conferencia y dijo que yo de papel lo entiendo, pero que yo aquí Sevilla que está muy a gusto. Que yo aquí me quiero quedar, Sevilla está muy a gusto. Y más en esta fecha, Alvarito, lo que disfrutas tú ahora cuando vienes. Lo que está por venir. No en todos los países ni en todas las ciudades lo tienen. Estoy de acuerdo contigo. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, querido. Esta es tu casa. Sevi,
Un abrazo, don Se nos Fran. hace corto siempre, Se nos hace cortísimo. Corto. Siempre. Pineda también se la ha hecho corto y mira que lleva tiempo sin venir. Muchas gracias por invitarme. Pineda, Volveré pronto. Esta es tu casa, tú sabes que esta es tu casa. Yo estoy encantado de estar rodeado de gente tan guapa como José Manuel Rodríguez. Sí, señor, que viene elegante a la tele, como debe ser. Muchas gracias. Como tú, Fran. Venga, yo lo intento nada más. A ustedes os despido, todavía nos quedamos aquí. Tenemos que hablar con Juanma Maldonado, especialista en fútbol brasileño. Tenemos que ver un reportaje de peluquería de... Bueno, publicidad, ahora les cuento, venga, publicidad. Seguimos aquí en Grada 101, último bloque del programa, pero todavía nos quedan muchísimas cosas que contar, tanto del Real Betis Balompié como del Sevilla Fútbol Club. Y por si fuera poco, reportaje de derbi. ¿Qué me dices tú que estás ahí detrás de la pantalla? Si llegas a la peluquería a cortarte el pelo, estás pensando si te vas a dejar flequillo, si te vas a hacer degradado un poquito más, si te vas a dejar el pelo más largo, y te plantan la capa del eterno rival. Si eres sevillista, te plantan la capa del Real Betis Balompié. Si eres bético, te plantan la capa roja del Sevilla Fútbol Club. ¿Cómo reaccionas? Enseguida nos vamos a ir a una peluquería de Bormujos para comprobarlo. Antes, por supuesto, lo he dicho antes, ustedes que están en su casa ahora, fiabilidad máxima, Toyota y Lexus. Si les digo Toyota y Lexus, ustedes saben ya que son las marcas de mayor fiabilidad y garantía del mercado. Si les digo Nimo Grupo, ya saben que es el concesionario al que tienen que acudir porque les va a ofrecer lo mejor en Sevilla y seguramente de Andalucía. Escuche, hasta 15 años de garantía en Toyota y Lexus. ¿Qué más se puede pedir? O sea, Nimo Grupo, bueno, todo el mundo que viene aquí a Plató tiene la obligación de hacer una visita a Nimo Grupo para descubrir dónde está la verdadera categoría. Ya estamos preparados. Pablo me dice Pablo que estamos preparados ya para el reportaje. Pablo Garrido y el querido David, que son los que controlan aquí la técnica, que todo vaya bien. Nos vamos hasta Le Barbier, a Bormujos. No se pierdan las reacciones de sevillistas y béticos cuando pasa esto. En Sevilla hay cosas que son sagradas y el equipo de fútbol de cada uno es una de ellas. Les hago una pregunta, ¿serían capaces de cortarse el pelo con la camiseta del eterno rival? En una peluquería de Bormujos en Sevilla tienen la respuesta. Ya, hombre, no es tonto que no va a poner a mí eso. Anda. ¿Te la dejamos o te la quitamos? ¿Y yo qué hace? Me va a poner eso. Me va a poner eso. Y yo que no me ponga eso a mí. Estamos con el hombre que tuvo la idea de ponerle la capa del Sevilla y el Betis a la gente del eterno rival. Andrés, muy buena. Muy buena. A ver, cuéntame cómo se te ocurre a ti, cómo se te ocurre esta idea. A ver. Pues mira, nosotros dedicamos cada 15 días un día exclusivo a la lluvia de ideas y pues una de esas ideas fue el de las capas. La propuse yo en concreto y a todos les gustó y pues decidimos llevarla a cabo. O sea, vosotros tenéis la peluquería, digamos, un día cada 2 semanas tenéis, oye, vamos a innovar con redes sociales, con actividades, con lo que sea. Para ver el contenido que vamos a sacar esa semana o ese mes, incluso cada 3 meses. ¿Sabes? A lo mejor hacemos una vez al mes una lluvia de ideas grande y tenemos contenido para 3 meses y ya solo falta ejecutarlo y plasmarlo en redes sociales. Oye, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió? Porque me ha sido un exitazo, ahora te voy a preguntar si te lo esperaba, pero ¿cómo se te ocurre? Pues mira, vi una idea en TikTok, que es lo mismo pero con otros equipos de fútbol y vi que en Sevilla no lo hacía nadie y dije, ¿y por qué no se nos ocurre a nosotros? Y pues decidimos sacarlo. Y la primera vez a los primeros que se la pusiste, ¿cómo lo recibieron? ¿Bien? ¿Risa? ¿Mosqueo? Pues la verdad que lo recibieron como esperábamos, con mucha risa y la verdad que tuvieron muy buena reacción. No, hombre, eso no lo vaya a poner. Eso no lo vaya a poner, ¿eh? Quita esto de aquí, David.
A mí me va a sentar verde, no me lo he puesto ni cuando jugaba en el Torreblanca. Y yo, quítame esto ahora mismo, ¿eh? David, muy buena. Muy buena. Dale. ¿Cómo ha sido la experiencia? A ver, cuéntame. Pues la experiencia, la verdad, que ha sido bastante buena, muy graciosa y sobre todo ver las reacciones de la gente tan natural, ¿no? Y sobre todo también el cachondeo y la guasa sevillana que tenemos con nuestro club, nuestro equipo. Me han dicho que hay alguno que no se pudo sacar del mosqueo que se cogió. La verdad es que sí. Hay algunos que incluso me amenazaron de perder la amistad conmigo. Vamos a perder la amistad, ¿eh? Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Pues rapadito, como siempre, ¿no? ¿Qué te va a hacer? ¿1 y medio para arriba? Y afeitar y todo. Eso. Yo, tío, me cago en la madre que te parió, Guillo. ¿Tú qué quieres? ¿Que me ponga malo, Guillo? Quítame esto, tío. Que eso no se hace, Guillo. Échate para allá. Me cago en la madre. Como el Fran, vamos a perder la amistad, ¿eh? Pero bueno, el cachondeo bueno que tenemos aquí. ¿Te esperabas tanta viralidad? Pues, o sea, o que pegara el boom ese que ha pegado en TikTok, en Instagram. Sí, yo tenía claro que iba a pegar boom. ¿Te has notado que la gente viene aquí? Porque el vídeo tiene una viralidad tremenda. ¿Te notas que la gente ya cuando viene a pelearse ya os pregunta o cómo va eso? Sí, la gente, la verdad que estos últimos días están viniendo y están diciendo yo, a mí no me pondrá la capa, no sé qué, esto, lo otro. Y le intentamos hacer un poquito el juego de amenazarlo con la capa, pero que va, muchas veces ya se lo saben. ¿A ti están aquí manos a la obra? ¿A ti te has puesto la capa o no? No, a mí no. ¿Cuál es la que no te pueden poner a ti? La del Betis. No lo piso más esto. Yo, a mí, como me pongan eso, uno menos aquí. Antonio, ¿a ti te han puesto la capa? A mí no me ha llegado a poner la capa porque sabe lo que hay. Si te ponen una, ¿cuál tiene que ser? A mí, la del Betis. A mí yo no quiero el del Sevilla ni muerto. Que va. Como ves a la roja, te deja el pelo largo. El pelo largo me rapo entero. No, ni muerto. No. Vais, fuera. Más cerca la barbita, ¿no? Que no, esto no lo quiero yo, coño. Bésalo. No, voy a pensar eso. Va a entrar urticaria, ¿no? La guasa sevillana, eso es único. Eso es único. Eso, y además es lo que no se puede perder de nuestra ciudad y sobre todo del fútbol sevillano y andaluz, ¿no? Es nuestro pique que tenemos natural y tan positivo que tenemos con estas cosas. Oye, pero ¿qué te ha parecido el festival? El cachondeo que tenemos aquí. Está muy bien. Me gusta la broma. Está muy bien la iniciativa, está muy graciosa y es pura esencia de Sevilla. Ahí estaba ese reportaje, esa guasa especial que tenemos en Sevilla, con la peluquería Le Barbier en Bormujos, a la que le agradecemos muchísimo porque la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, como espero que lo hayan disfrutado también ustedes. Tenemos muchísimos temas todavía que nos quedan en el tintero. Para eso, Marcos Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Nos queda todavía tela que cortar, ¿eh? Hay muchos nombres propios y hay que hablarlo con gente que sabe. Sí, hoy tenemos aquí a un especialista en un ámbito que está muy de moda últimamente. Efectivamente, como es el fútbol brasileño, y siempre que hay que hablar de fútbol brasileño, y en el Betis hay muchos nombres propios, Vitor Roque, Antony y Nathan, nosotros recurrimos a nuestro querido Juanma Maldonado, ya lo saben, la voz y el hombre que está detrás de la cuenta de Fútbol y Progreso, que es la mejor que pueden encontrar ustedes en redes sociales acerca de fútbol brasileño. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Encantado de saludarte de nuevo, y tengo que preguntarte, tenía muchas ganas de hablar contigo. Oye, ¿qué está pasando con Vitor Roque? Lo hemos contado en el programa, parece que la operación se cae, que la Liga no iba a autorizar que fuera Palmeiras, con lo cual el Barça, sin tener esas garantías, pues prácticamente que el Betis no ha llegado ni a tener que exigir nada, ¿no? Pero ¿cómo se ha vivido allí, Juanma, en Brasil todo esto? Pues bueno, la llegada de Vitor Roque a Palmeiras se habló desde hace bastante tiempo. Yo no le daba mucho crédito al principio, porque bueno, al final estaba disputando minutos con el Betis y tal, pero es cierto que ahora la competencia, la bajada de rendimiento y la competencia que está teniendo, pues sí lo veo más factible. Sí es cierto que parece que se paraliza toda la operación. Yo creo que al final va a terminar esta temporada con el club verde y blanco. Y bueno, se está hablando últimamente, y creo que por ahí pueden ir los tiros, que si en estos días no se cierra finalmente la contratación, si tienen los equipos brasileños, bueno, todos los equipos, creo, un mercado extra
para los que disputan el Mundial de Clubes, entre ellos está el Palmeiras. O sea, que digamos se aplazaría un poco la operación, porque lo que sí está claro que tú sabes muy bien lo que se habla allí en Brasil, o sea, Palmeiras estaba dispuesto a acometer la operación ahora, tiene un interés fuerte en Vitor Roque. Tú dices que de cara al Mundial de Clubes, no sé qué fecha estaríamos hablando, ¿ya estaríamos aquí en fecha de mercado, Juanma? Sí, sería ya una vez acabada esta temporada y sería pues no continuar la siguiente con el Real Betis. Y bueno, sí, Palmeiras, yo creo que sí, vamos, que sin problemas iba a desembolsar 25 millones de euros, que es muchísimo dinero para un club brasileño, pero es cierto que este año están gastando bastante, básicamente pues, también por la entrada de dinero, por la venta de Endrick y la de Estevao que partirá al Chelsea cuando cumpla 18 años. Juanma, te quería preguntar, ¿cómo ven allí en Vitor Roque? O sea, ¿cómo ven allí a Vitor Roque ahora mismo en Brasil? Porque lo decías tú, no está atravesando su mejor momento en el Betis, llegó por una gran cantidad de dinero al Barça. Bueno, allí todavía tienen una concepción de gran futbolista, porque estamos hablando que Palmeiras estaba dispuesto a pagar ya una cantidad muy importante, ¿no? Siguen confiando en él. Sí, por supuesto, tal como te comenté también cuando lo contrataron, que pude aquí también hablar sobre él. Es un jugador que iba a la par de Endrick, tanto por generación, como por edad, como disrupción. Y bueno, pues se sigue confiando en él, ¿no? Tampoco hay que olvidar que tiene 19 años. Personalmente, creo que si vuelve a Brasil y da 2 años buenos, recupera su confianza, recupera el rendimiento, que fue buenísimo en Brasil, estamos hablando de que quizás pueda volver a Europa en 2 o 3 años y tendría 21 o 22 años, que es súper joven. Y por supuesto se le sigue teniendo mucha confianza allí en el país brasileño. O sea, fíjate, estabas hablando tú de eso ahora. Se me vienen 2 cosas a la cabeza. Una, Luis Enrique, a que el propio Betis vendió a Brasil y se ha revalorizado. Y otra, ¿tú crees que sería, y allí en Brasil entiendo que lo ven así también, que sería un buen paso para Vitor Roque volver a Brasil? ¿O crees que en esta recta final, tú que lo has visto desde categorías inferiores, puede recuperar su sitio en el Betis? ¿Ves posible que todavía en estos meses dé ese salto que se esperaba de él? Sí, por supuesto que puede darlo porque, bueno, al final parece que Cucho Hernández sí está ganando ya la titularidad, lleva poco tiempo, pero es una posición que está... Bakambu se pensaba que no iba a jugar muy poco, sin embargo le ha ganado el puesto a Vitor Roque en cuanto a minutaje. Por supuesto que esto puede dar la vuelta. Además, Vitor Roque en Conference League, pues yo creo que también va a ser, si no el titular, va a compartir minutos y posición con Bakambu. Y por supuesto que al final es fútbol, y el fútbol en un mes puede dar toda la vuelta, y lo que hoy es blanco, mañana es negro y viceversa. Y creo que por supuesto con él también puede ocurrir. Tengo que preguntarte por otro nombre propio, que además lo hablamos la última vez. El de Nathan. Lo primero, ¿cómo estás valorando su temporada? Y lo segundo, contaba nuestro compañero Álvaro Borrego que el Betis está dispuesto a pagar o afrontar esa operación que supondría quedarse con Nathan en propiedad, una cantidad de alrededor de 9 millones de euros. ¿Qué te parecería a ti esa operación y cómo se ve en Brasil? Bueno, en Brasil hay muchas voces críticas desde que se vendió a Nathan en Flamengo a Red Bull Bragantino. Ahora lo están recordando mucho porque precisamente Vitao es uno de los nombres que suenan para ir a Flamengo por una cantidad también cercana a los 9 millones de euros. Y bueno, para mí la temporada de Nathan hay que situarla en un contexto también global. El Real Betis está teniendo muchos altibajos también. Ahora parece que está despegando hacia zonas más altas de la clasificación, una mejoría del juego. Pero creo que está dando mejor rendimiento de lo que a priori se puede valorar a nivel conjunto. Tampoco olvidemos que los laterales del Real Betis pues son quizás la peor posición en zona defensiva, incluso quizás del equipo, y eso al final a un central también lo merma. Su espacio, como el equipo también pues se repliega, y bueno, sí es cierto que Llorente, de los 2 centrales, ¿no? Llorente es el que más... quizás por estatus y experiencia es el que más está haciendo mejor temporada, pero Nathan para mí también sigue teniendo mucho potencial y valoro muy positivamente si realmente se lo quedan por ese importe, porque creo que le pueden sacar mayor rendimiento económico si como te comento, en un contexto global mejoran las posiciones defensivas y hacen un equipo más compacto atrás. Muy interesante eso, Juanma. Bueno, tengo aquí a Marcos que te quiere preguntar por el hombre de moda. Marcos.
Sí, Juanma, buenas noches. Yo quería preguntarte sobre Antony. El brasileño pues está dando quizás un poco un nivel similar al que desplegó en Holanda, ya que Manchester pues no llegó a destacar. Y yo quería preguntarte qué se habla de Antony en Brasil, si se habla sobre su posible regreso quizás a la selección, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Antony está siendo una de las noticias más destacadas de, por ejemplo, Globo Esporte, que es el nivel a nivel de medio deportivo más importante a nivel nacional y en Brasil, y siempre están destacando cómo ha comenzado aquí en Sevilla. Y no se está hablando en esta convocatoria que va a hacer Dorival Junior de él. Creo que no va a entrar, pero sí es un nombre que al final siempre ha estado en la selección y que si continúa esta senda, este rendimiento, yo creo que si no en esta, pero en la próxima sí podría estar perfectamente, pese a que la competencia que tiene es muy alta, por supuesto. Porque por allí, estamos hablando de que el Betis lo ha vuelto a poner en la palestra, Antony. Sí, es un futbolista que ahora es que en cuanto incluso el número, en Sao Paulo, por ejemplo, la temporada donde despegó realmente, jugó más de 40 partidos y metió 6 goles. El Betis ya lleva 3 goles, es lo que lleva aquí en la capital andaluza. Entonces, por supuesto que lo está poniendo otra vez a la cúspide, ¿no?, del fútbol brasileño, y yo creo que sí, creo que en esta no, pero en la siguiente, si sigue este rendimiento, sí. Al final es un futbolista que técnicamente es muy bueno, tiene muchísima calidad, tiene mucho desborde. Para mí el fallo, bueno, en Manchester United pues se devora a jugadores y técnicos, pero por supuesto la clave está en que sepa jugar a nivel colectivo. Si su calidad lo acompaña de un juego colectivo y no tanto individualismo, como estaba demostrando últimamente incluso en la selección brasileña, pues por supuesto que va a volver a despegar y va a ser otra vez el Antony que conocimos en Holanda. Claro, fíjate, en lo que coincide Pellegrini contigo. Pellegrini hablaba de que llegó y no pensaba en las individualidades, sino que llegó a ayudar al equipo, que digamos dejarlo bonito a un lado y servir al equipo, y es lo que está haciendo extraordinariamente bien. Juanma Maldonado, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias como siempre por tu tiempo, y por supuesto, siempre que tenemos que recurrir al fútbol brasileño, la cuenta Fútbol y Progreso, y Juanma Maldonado, que está ahí para darnos la mejor información. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Ahí estaban las palabras de Juanma Maldonado. Marco, tenemos que hablar con otra persona que nos está esperando una videollamada importante, con el futuro del Sevilla. Pero hablando del Sevilla, vamos a escuchar ayer precisamente en tu micrófono a qué jugadores. Pues tenemos por una parte a Loic Badé, que lo tuvimos en el micrófono de 101, y luego a José Ángel Carmona, que hablaron un poco de las sensaciones del partido de ayer. Ojo, y de la posibilidad de Europa. Escuchamos a los jugadores del Sevilla y vamos con Alex Saez, compañero de Estadio Deportivo, para que nos cuente, oye, ¿es posible una venta del Sevilla? Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el inicio hasta el final. Una otra vez es un pequeño detalle que nos hace perder 2 puntos hoy, porque hemos hecho las cosas muy bien para mí, que desde el inicio hemos jugado bien, hemos hecho todo el plan del partido, pero al final un pequeño detalle que nos dan un gol. Para mí no es de Europa que tenemos que pensar a ganar partido, que cuando estás mejor que un equipo tienes que ganarla, que hoy para mí hemos demostrado que somos mejor que Mallorca. Nos vamos jodidos por eso, porque al final es en el último minuto y siente que has perdido 2 puntos, pero bueno, tampoco estamos tan lejos. La semana que viene tenemos un partido también muy bonito en Vallecas y bueno, nos levantaremos seguro. Ahí estaban las palabras de Loic Badé, de Carmona, dolidos, Marcos, como no podía ser de otra manera por lo que dejaron escapar, ¿verdad? Sí, dolido sobre todo porque era un partido vital, sobre todo para meterse en la lucha por Europa frente a un rival directo, y pues que al final por una acción puntual en el descuento acaban perdiendo. Es importante para el Sevilla, futuro a corto plazo, conseguir los puntos, pero también se están produciendo movimientos en torno al mando del club, y sobre todo con el punto rojo, con la fecha señalada del próximo 27 de marzo con esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Los compañeros de Estadio Deportivo, con Alex Saez a la cabeza, al que saludamos ya. Ale, buenas noches. Han contado novedades importantes acerca de movimientos que se están produciendo
en el Sevilla. Ale, la pregunta es clara, directa. ¿Se están produciendo movimientos de cara a una futura venta del Sevilla en un plazo corto de tiempo? Sí, tal y como hemos publicado en este Deportivo este lunes, el tema de la compra y la venta del Sevilla se ha reactivado claramente. Alberto Pérez Solano, secretario del Consejo del Sevilla, pues ha conseguido un acuerdo con ACAP, que es la aseguradora que representa ahora las acciones de los americanos, y junto a sevillistas de Nervión y la familia Carrayón, pues han pactado una futura venta a 2.200 euros por acción. En el otro bando está Del Nido Benavente, Del Nido padre, que claramente su objetivo sigue siendo ser presidente del Sevilla Fútbol Club de nuevo, pero que si esto fuera hacia adelante, pues estaría obligado a acabar vendiendo también junto al resto de familias sevillistas si no quiere verse con una inversión importante hecha, un fuerte desembolso económico que al final quedaría en minoría y que no tendría ninguna fuerza en el accionariado del Sevilla. Estamos hablando, Ale, que aquí una de las figuras clave sería este abogado que apareció, que se hablaba de que participó en la operación de Neymar y tal, que sería un poco el enlace, digamos, ¿no? Sí, hablamos de Juan Dios Crespo, que todo el mundo conoce ahora aquí en España como el abogado de la Pajarita, que es un abogado especialista en derecho deportivo muy prestigioso, que ha trabajado prácticamente con todos los clubes de primera división, incluso con el Sevilla en su día, recuerdo que en el caso de Morgan de Santi, y que ahora representa estas acciones y es como el representante legal de ACAP aquí en España. Ya su figura fue controvertida en la anterior Junta de enero cuando apareció y casi nadie lo esperaba. Apareció de la mano, en teoría, del actual presidente y de su grupo, pero tras unas conversaciones y demás, tal y como comentó luego Del Nido Benavente después de la Junta, pues decidió abstenerse en las votaciones y no fue ni del lado del Nido Benavente, como las acciones de los americanos habían ido en las anteriores juntas, pero tampoco aprobó la votación por parte del actual presidente. Aún así, consiguieron aprobarse las cuentas del Sevilla y las cuentas anteriores que no habían sido aprobadas, que habían sido rechazadas por Del Nido Benavente. Ale, ¿estamos en un momento en el que puede estar más próxima que nunca la venta del Sevilla a un tercero? Esa pregunta es difícil de responder. Podría decirte sí y no. ¿Está más próxima que hace un mes? Pues evidentemente sí, porque se ha reactivado todo, ¿no?, con este acuerdo. Pero para que el sevillismo se haga una idea, prácticamente volvemos a la casilla inicial, volvemos al Sevilla de 2018, cuando los americanos desembarcan aquí comprando acciones, desembarcan de la mano de Pepe Castro, que nadie se le olvide eso, y comprando acciones que los sevillistas de a pie, los accionistas de base, vendían supuestamente al presidente de ese momento, a Pepe Castro. Luego se comprobó que se estaban vendiendo a Andrés Blázquez, que era el representante de los americanos. Prácticamente volvemos a ese paso, a esa situación, porque ACAP, que es la que representa ahora las acciones de los americanos, llega aquí al Sevilla como acreedora, y una acreedora lo que quiere es recuperar el dinero, ¿no?, que ha invertido en su día. No creo que tenga ningún interés en ser consejeros del Sevilla ni nada por el estilo. Entiendo que a largo o medio plazo o a corto lo que querrán es recuperar los miles de euros o de dólares que le prestaron a los americanos. La última, Ale, José María Del Nido Benavente, ¿cómo queda con estos movimientos que habéis contado vosotros en el Estadio Deportivo? ¿Qué crees que va a hacer en las próximas semanas, que son importantes, de cara sobre todo a esa Junta Extraordinaria del 27 de marzo, que además sabemos que Del Nido Benavente siempre aprovecha las semanas previas un poco para ir contando un poco sus próximos movimientos, sus próximas ideas? ¿Qué crees que va a hacer el expresidente del Sevilla y máximo accionista? Pues estas semanas, como tú bien dices, son claves, siempre lo son, tanto en el tema judicial y legal como luego en los bajos fondos, en los contactos y formas que tengan de actuar unos y otros protagonistas. Pero se me antoja que aquí será clave conseguir echarle el cerco, echarle la caña a Juan de Dios Crespo, ¿no?, a este representante de las acciones de los americanos. Las acciones claramente ya no están controladas por Del Nido, ese control que tenía antes ya no lo tiene en la misma forma. Es verdad que llegaría, entiendo y deduzco, a ciertos pactos firmados con los americanos que no serán tan fáciles de romper por parte del nuevo representante, pero es verdad que también ya se comprobó en la anterior Junta que se abstuvo, que no votó junto a Del Nido.
Entonces entiendo que tanto un bando como otro, pues lo que intentarán es conseguir agasajar, acercarse a este 12% de las acciones en manos que representa Juan de Dios Crespo. Y, por ejemplo, en la anterior Junta, cuando esta figura llegó, que llegó en teoría de la mano del actual Consejo, pues se le prometía un cargo en el Consejo. De hecho, ese cargo, ese puesto de consejero sigue siendo hoy vacante, que es el del que representa Sosteoil, que es la sociedad que representa como único representante del Nido Carrasco. Ese puesto en el Consejo sigue vacante y imagino o entiendo que será una de las propuestas que se le podría ofrecer a Juan de Dios Crespo. Lo que haga del Nido, pues imagino que intentará, del Nido Benavente, imagino que intentará hacer valer lo que tenga, los acuerdos que tenga firmado previamente en la medida que le sea posible, pero la sartén ya no la tiene por el mango como la podría tener hace 3, 4 o 5 meses. Alex Sáez, enhorabuena por la información a los compañeros del Estadio Deportivo y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Grada 101. Evidentemente estaremos muy pendientes de que vaya ocurriendo esta próxima semana. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Ahí estaba Alex Sáez contando esa información, Marcos, importante. Habrá que estar muy pendientes de qué ocurre en las próximas semanas. Oye, pero vamos a terminar con una cosa un poquito más agradable, que eso es muy farragoso, ¿no? ¿Qué me dices del Maratón de Sevilla? 40 aniversario, ¿eh? Pues sí, este pasado domingo tuvo lugar en la ciudad de Sevilla el 40 aniversario de la Maratón de Sevilla. Las calles cortadas... Mira a la gente ahí. O sea, esto es increíble, ¿eh? Sí, se ha contado alrededor de cerca de 14.000 personas las que han invadido las calles de Sevilla. Bueno, y además que nos deja, o sea, siempre un ambiente espectacular, con la gente apoyando a los corredores, también con grandes marcas en lo deportivo y desde luego con estos planos espectaculares que nos deja nuestra ciudad en una prueba ya referente, bueno, no solo a nivel de Andalucía, a nivel nacional, sino también mundial, ¿no? Unas etapas espectaculares. Nosotros nos vamos a marchar. Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Fran. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta edición especial de martes. La semana que viene volvemos el lunes, 9:30, Grada 101, ya lo saben, su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano, con muchísimos temas, con muchísimos protagonistas como hoy, aquí, como siempre, en la televisión de Sevilla. Gracias, chao.